a mandar unas imágenes de apoyo, pero primero vamos a verlo así porque vamos a practicar. Entonces, nosotros tenemos de español dos grandes líneas, ¿no? Por un lado, tenemos lo que nosotros llamamos la sintaxis, ajá, la sintaxis, y por otro lado tenemos la gramática. Tenemos así, ¿no? Gramática y sintaxis. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos este tipo de elementos? Pues lo que pasa es que podemos hacer diferentes niveles de análisis. ¿Y cómo serían esos niveles de análisis? Pues serían prácticamente así, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo esta oración, si pongo, por ejemplo, gato, el gato come sopa, ajá, por ejemplo, pongo esa oración, entonces lo que puedo hacer yo es analizarla gramaticalmente. Si yo la analizo gramaticalmente, yo la analizaría así, yo diría él es un artículo, ajá, gato es un sustantivo, ajá, come es un verbo y sopa, en este caso, es también un sustantivo, ¿no? Ajá, es un sustantivo. Y así quedaría un análisis gramatical. Si yo hago un análisis sintáctico, quedaría así. Yo digo, el gato come sopa y pongo, el gato, esto es el sujeto, come sopa, en este caso es el predicado. Gato, ajá, es el núcleo del sujeto. Come es el núcleo del predicado. Y come que es sopa, en este caso, sopa sería un objeto directo. Y él, en este caso, sería un objeto, en este caso, directo, pero del sujeto. Entonces, así quedaría, ¿no? Entonces, si se fijan, son diferentes categorías de análisis. Por eso hay que entender en este caso cuáles son los artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, ¿no? Y cuáles son en este caso la parte de sintaxis. ¿Cómo andan en esto? Me imagino que se lo han visto, ¿no? Ya lo han visto esto. Yo para qué le digo, pero no me... Si no te gusta mucho el español, ¿verdad? La parte de español, esta. Muy bien. Entonces vamos a ver. Entonces cuando nosotros tenemos gramática, ajá, gramática, nos referimos en este caso al tipo de palabras. Y tenemos diferentes tipos de palabras en ese caso en gramática. Entonces, por ejemplo, tenemos palabras como, empezando con los artículos, ajá, artículos. Tenemos artículos, tenemos sustantivos, ajá, tenemos verbos, perdón, aquí antes de los verbos me faltan los adjetivos, aquí adjetivos, ajá, verbos, ajá, y adverbios. Y también tengo pronombres, y preposiciones, ajá, y conjunciones, ¿no? Ahí abajo. Entonces, estas son las categorías que tenemos, las palabras, todas estas. Entonces, nada más vamos a verlos así para que ustedes los puedan identificar. En su examen, lo que tienen que hacer es identificar un poco las situaciones, o sea, un poco las palabras, les ponen algunas un tipo de oraciones y entonces ustedes tienen que determinar si la palabra subrayada o los elementos que les mencionen, qué tipo de palabras son. Entonces es muy sencillo. Por ejemplo, estas tres palabras casi siempre van juntas. Artículos, sustantivos y adjetivos. Y verbos y adverbios también, estos van siempre juntos. ¿Por qué? Porque básicamente, y si los ponemos en pares, son así. Sustantivos y adjetivos, ¿por qué? Porque sustantivos, cuando hablamos de los sustantivos, es el nombre, ajá, nombre de las cosas. Entonces, el nombre de las cosas siempre van a ser los sustantivos. Y los adjetivos son los que nos dicen cómo, ajá, cómo son las cosas. ¿Cómo son las cosas?
Entonces, básicamente, esos son sustantivos y adjetivos. Ahorita lo vamos a ver un poco más profundo. Y verbos y adverbios también van en pares porque los verbos lo que nos hacen es decirnos si hay acciones, ajá, o estamos identificando. Ujú, identificar, ¿no? Acciones o identificar. Y los adverbios nos dicen cómo, ajá, cómo son las acciones. Ujú. Entonces, es por eso siempre esas son las palabras, digamos, más fuertes, las palabras que más vamos a usar. Entonces, por ejemplo, yo pongo un sustantivo, ¿no? En este caso, pongo gato, otra vez, gato. Ajá, y digo adverbio. En este caso, adjetivo, perdón. ¿Cómo es el gato? Pues el gato es negro. Ajá. Y un verbo que esté haciendo, ajá, corre, ¿no? Corre. Y un adverbio, corre como, mucho. Ujú. Y entonces, casi siempre van en ese orden las palabras. Digamos que no es el orden de siempre, pero sí es un orden al cual se recurre mucho en la parte del idioma español. Entonces, del gato, y aquí pondremos un artículo. Lo que hace el artículo es que, en este caso, nos pone número, número y género. ¿Sale? Nos pone número, o sea, nos dice si es plural, singular, o si es masculino, femenino o neutro. Entonces ponemos aquí, el gato negro corre mucho, ¿no? Y ahorita vamos a ver estas palabras son lo que nosotros llamamos nexos. ¿Por qué nexos? Porque son las palabras que nos ayudan a ir uniendo este tipo de situaciones. Entonces, como de, a, debajo, contra, de, sí, para aquí, tú, yo, en fin, ¿no? Todas esas. Entonces son las que van a unir, son como pequeños pegamentos, ¿no? De las palabras. Entonces, hasta aquí sí le van agarrando la onda, aquí no hay problema con esto. Una pregunta, ¿en Dime, donde dice artículos dice género y qué más? género, número y número. Gracias. Género y número. Ajá, sustantivos, nombre de las cosas, adjetivos, como son las cosas, verbos, acciones, identificar, adverbios, como son las acciones, y pronombres y preposiciones y conjunciones son nexos. ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos. Entonces vamos a ver los artículos. Le voy a borrar aquí. Les digo, ahorita les mando bien las láminas para que las tengan ahí, ¿no? Pero sí era necesario verlo aquí ahorita primero. Sí. Entonces, por ejemplo, los artículos. Ajá, los artículos. Los artículos nos ayudan mucho, en este caso, a poder identificar lo que nosotros decimos, el número, ajá, y el género. Es decir, cuando hablamos del número, estamos hablando de plural, ajá, si las cosas están en plural, o en singular, ¿no? Es decir, son varias o son unas. Y cuando hablamos del género, estamos hablando, en este caso, si es masculino, masculino, femenino, ajá, femenino o neutro. Entonces manejamos esos elementos. Entonces, por ejemplo, si yo agarro y tengo algunos para determinar, en este caso, los plurales, por ejemplo, el plural, ¿no? Los, las, o sea, le agregamos, ¿no? Singular, el, ¿no? La, o sea, estamos hablando de que es una sola cosa y aquí es de varias cosas. Cuando utilizo el masculino, ¿cuáles utilizo? Por ejemplo, el, ¿no? Cuando utilizo el femenino es la. Y cuando utilizo neutro es lo, ¿no? O un. Ujú. Entonces, obviamente, nos damos cuenta que vamos teniendo elementos que nos van diciendo, en este caso, estos elementos, tanto de número de género. Ahora, pasa algo también muy importante. En este caso, lo que nos van a ayudar también a los artículos es, por ejemplo, a distinguir algunas palabras, ¿no? Algunas homónimas. Por ejemplo, si yo digo cometa, ajá, cometa y cometa, uh-huh, vean la diferencia que hace poner el cometa o la cometa.
Entonces, obviamente el artículo lo que nos está diciendo es que este está en masculino, el cometa, en este caso, y se está refiriendo al astro, ¿no? Al meteorito. Y la cometa se está refiriendo en este caso a un papalote, ¿no? Que va cruzando. Entonces, o el radio y la radio, ¿no? Entonces, para eso sirven los artículos. Creo que ahí no hay tanto problema con los artículos, ¿no? Ahí creo que sí los tienen claros y bien entendidos, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces aquí le borramos un poco. Perfecto. Bueno, déjenme borrarle aquí. Ajá. Aquí está. Muy bien, ahora, en este caso, los otros elementos es el sustantivo. Aquí sí nos vamos a detener un poquito. Sustantivo. Ujú. Los sustantivos dijimos que son los nombres de todas las cosas. Nombres de las cosas. Ujú. Nombres de las cosas. Y entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener diferentes tipos de sustantivos. Tenemos los sustantivos que nosotros llamamos propios, ajá, propios, comunes, comunes, en este caso, colectivos, ajá, colectivos, concretos, concretos y abstractos. Y abstractos. Tenemos esos 5 tipos de sustantivos. Entonces, vean, ¿cuáles serían en este caso los sustantivos? Los sustantivos propios. Los sustantivos propios son los nombres, en este caso con nosotros decimos nombres propios. Por ejemplo, no sé, Arturo, ajá, Arturo, París, o sea, son nombres de un nombre de una persona, el nombre de una ciudad. París, Estados Unidos, un nombre de un país. Ahora, Pemex, ajá, que es el nombre de una empresa, en fin, ¿no? Entonces, los nombres propios son los que le están dando personalidad o están identificando a una cosa, el nombre de una cosa. ¿Cuáles son los comunes? Los comunes son los que se refieren en este caso a elementos que son genéricos, es decir, que estamos hablando con uno, estamos hablando por todos. Entonces, por ejemplo, uno que sea genérico es, por ejemplo, león, no, gato, no, silla. ¿Por qué? Porque cuando hablo de león, así nada más estoy refiriéndome a todos los leones, ¿no? A todos, el nombre genérico de un león o de un gato, ¿no? Por ejemplo, todos los gatos, o de una silla, ¿no? De un elemento. Entonces me refiero a una cosa, pero en la forma genérica, sin particularizar. Luego, cuando hablo, estos son los importantes. Cuando hablo de colectivos, estoy refiriéndome a conjuntos, ¿no? Así, a un conjunto. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de colectivos, me refiero, por ejemplo, ejército. Ajá. Porque un ejército es un sustantivo colectivo, porque es un conjunto de soldados. Entonces, un conjunto de soldados forman un ejército. Por ejemplo, parvada. Ajá. ¿Qué sería parvada? Bien, Andrés, ¿qué sería? Pues sería como una, eh, por decirlo así, un grupo de Un aves que grupo de andan en aves. conjunto. Exactamente, un conjunto de aves. Y Mariana viene, ¿qué sería una jauría? ¿De qué conjunto es una jauría? La verdad que no sé. Una jauría sería un conjunto de perros o caninos, lobos o perros en este caso, ¿no? O gatos también, es Maestra, una jauría. Dime. yo podría decir que más bien es como un conjunto de animales, pero que son feroces, que son grandes. No, Un no tipo de necesariamente. predadores, diría yo, por Predadores sí, pero no ¿no? necesariamente grandes. Ajá. Porque un conjunto de gatos puede ser una jauría, ¿no? También. Entonces son pequeños. Entonces, pero sí que son predadores, exactamente. Y, por ejemplo, una constelación sería de qué? Constelación sería un conjunto de qué? De estrellas, ¿no?
por ejemplo. Entonces, esos serían los colectivos. Ahora, con los colectivos tenemos una serie de problemas. Por ejemplo, vean, si yo digo, ajá, ¿cuál sería la forma correcta de decir en este caso con los colectivos? Si yo digo así lo voy a borrar aquí, creo que este color no me gusta mucho, mejor vamos a poner un naranja, este está más bonito. Si yo pongo las gentes, ajá, las gentes, o las personas. Ajá. ¿Cuál consideran que es correcto? ¿Las gentes o las personas? Las, ¿Cuál, Mariana? Perdón, no te escuché. las personas. Las personas, exactamente. Serían las personas. ¿Por qué serían las personas? Porque las personas es un conjunto. Ajá, es un conjunto de gente. No, perdón, un conjunto de hombres o de mujeres, ¿no? Conjunto de seres humanos, ¿no? Conjunto de humanos, vamos a poner así, conjunto de humanos. Y cuando hablamos en este caso de gentes, no, ya está equivocado porque gente, ajá, gente ya es un conjunto en sí mismo, ya es un sustantivo colectivo, como ejército, parvada, jauría, constelación, o sea, gente ya es un conjunto y de un conjunto, o sea, que ya son muchos, no puedes poner otro, no lo puedes poner en plural, ¿no? En este caso, gentes, ¿no? Entonces, no, es equivocado, es erróneo decir gentes. Cuando decimos gente, ¿ya está en plural? Sí, cuando dices gentes, antes se usaba mucho cuando decías tiene un don de gentes. Y decir don de gentes, oh, ya llegó la serenata aquí. Cuando hablas de gentes, a ver, permítame un segundito. Lula. Cuando hablas de gente, en este caso ya te estás refiriendo a un conjunto, a 5, 6, 3, 4 personas, en este caso. Entonces ya es redundante decirle gentes. Es como repetir la idea, ¿no? Es una redundancia. Eso. Es como decir sube para arriba, ¿no? O baja para abajo, ¿no? Eso es una redundancia. Entonces, gente ya lo está diciendo que es el plural, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es una. Otra que tenemos muy en común, a ver, ustedes me dicen, ajá, ¿cómo lo dicen ustedes? Dicen, la central, ajá, la central de abasto o la central, ajá, de abastos. Ajá. ¿Cuál utilizan ustedes? De abasto. Ah, De abastos. de abastos. Ok. En este caso, la correcta sería esta, ¿no? Sería de abasto. ¿Por qué? Porque la central es, obviamente, es el mercado y en el mercado vas a abastecerte, ¿no? O sea, como verbo, ¿no? La central de abasto, o sea, de ahí vas a abastecerte. Y en este caso, cuando decimos, si decimos la central de abastos, en este caso, estás refiriéndote a que, o sea, es redundante la idea, ¿no? De que hay cosas. Entonces, o sea, que ya hay cosas, entonces no te necesitas ponerle el sustantivo. Así sería el sustantivo y así sería en verbo. Entonces, obviamente no está tan mal decir la central de abasto, la central de abastos, no está tan mal mencionar las dos. Pero la correcta sería la central de abasto, porque es la acción, ¿no? Voy a abastecerme, ¿no? En este caso. Otra de las palabras, otro sustantivo colectivo que nos pone un poco mal, es víveres. Ajá. Hay en este caso sustantivos, en este caso que solamente pueden ser colectivos, ¿no? Por ejemplo, víveres. Tú dices los víveres. Ajá. Y cuando dices los víveres puedes referirte a una sola lata o a 1000 latas, ¿no? En este caso. Entonces, por ejemplo, no dices el vívere, ¿no? No dices el vívere.
Ajá. Dices los víveres. Entonces ya te estás refiriendo. O, por ejemplo, dices, en este caso, las nupcias. Ajá. Las nupcias. No dices la nupcia. Ujú. O sea, cuando hablas de las nupcias ya estás hablando de una boda, ¿no? Pero puedes estar hablando de una boda o de 1000 bodas. Muy bien. Profe, ¿dices víveres no es en plural? O ¿Cómo, en perdón? ¿En dónde fue? víveres. Si dices víveres no es mucho, No, o no, sea, no. ya no tienes que poner perdón, Sí, si dices los víveres es correcto. Ajá, es correcto. Y puedes referir, ojo, pero los víveres, cuando dices los víveres, puedes estarte refiriendo desde una sola lata, ¿no? Hasta el número de latas que tengas, hasta 1 millón, ¿no? De latas. Pero no puedes decir el vívere, ¿no? El vívere no, ¿no? Cuando supongamos intentas referirte a una sola cosa, ¿no? Entonces no, eso sí no puedes hacer, porque la palabra vívere no existe, existe víveres, ¿no? Esta es una cuestión muy, muy concreta del español, ¿sale? Muy bien, entonces ahí es donde los sustantivos colectivos pues se ponen un poco rudos. Muy bien, luego seguimos con los concretos. Los concretos, los sustantivos concretos lo que hacen es que nos enumeran cosas materiales, cosas que podemos tocar, ¿no? Materiales. Por ejemplo, si una silla, ¿no? Una televisión, un teléfono, en fin. Y los abstractos nos ponen cosas no materiales. Entonces, por ejemplo, cosas que no podemos percibir con los sentidos. Por ejemplo, amor, ¿no? Amor, no sé, Dios, ángel, ajá. Todas estas, pues solamente no los podemos percibir, no los vemos, ¿no? Prácticamente. Entonces, esos serían los sustantivos abstractos. Perfecto. ¿Alguna duda ahí con estos? ¿Sí quedó claro lo de los colectivos comunes y propios? ¿Sí? sí, profe. Perfecto. Ahora vamos con los adjetivos. Entonces, cuando vemos los adjetivos, vemos el complemento de los sustantivos. Entonces, acuérdense, ¿no? Si yo pongo gato, ajá, gato es un sustantivo, ¿no? En este caso, y sería un sustantivo, y voy a hacerlo más completo, un sustantivo común, ¿no? Concreto. Ajá, o sea, todas estas características de un sustantivo común, concreto. Y yo le voy a poner una característica que sea negro grande, ajá, grande y feroz. Ajá. Y entonces yo estoy aquí diciendo cómo es ese gato. Le pongo 3 sustantivos, 3 adjetivos, negro, grande y feroz. Entonces, estos son adjetivos, o sea, nos dice cómo son en este caso los sustantivos. Entonces, realmente los adjetivos son palabras que complementan al sustantivo. Muy bien, y entonces tenemos algunos tipos de adjetivos. Entonces, vamos a ver aquí los principales. Tenemos unos que se llaman gentilicios. Ajá, gentilicios. Uh-huh. Tenemos otros que se llaman numerales. Numerales. En este caso, tenemos otros que son los superlativos. Ajá, superlativos. Tenemos los demostrativos. Demostrativos. Ajá, y tenemos los, en este caso, posesivos. Ajá, muy bien. Entonces, vean, nada más vamos a ver algunos ejemplos de cada uno de estos, pero nada más para que los tengan aquí. Lo bueno, en su examen no les preguntan, por ejemplo, cuál es un adjetivo gentilicio, cuál es un adjetivo numeral, o cuál es, no, pero sí tienen que tomarlos en cuenta para que los sepan identificar y sepan que son adjetivos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, los gentilicios. Tú, Mariana, ¿dónde naciste? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Entonces, tu gentilicio sería que eres, en este caso, eres chilanga, ¿no? Chilanga. Ujú.
Y los que nacen en San Luis Potosí, por ejemplo, son potosinos, ¿no? Potosinos. Los que nacen en Francia son franceses. Ujú. ¿Cómo se les dice a los que nacieron en Aguascalientes? A ver, Aguascalientes, ¿no? Tienen Hidrocálidos, ¿no? hidrocálidos, exacto. Hidrocálidos y así, ¿no? Entonces enumera el lugar donde nacimos, nuestro lugar de origen. Ahora, en este caso, chilango es una palabra que está en controversia porque chilango usualmente se considera más bien la gente que viene de de las provincias, por ejemplo, de Oaxaca, de Monterrey y todo, y se queda a vivir en México. Entonces así se les decía, ¿no? Chilangos. Pero con el paso del tiempo fue cambiando y ya chilango denomina a la persona que nace aquí en la Ciudad de México, ¿no? Cosas que han ido cambiando. Los adjetivos numerales son todos los números, todos los números. Entonces, todos los números porque están designando una cantidad. Entonces, por ejemplo, si yo pongo los 3 gatos, ajá, pongo así, 3 gatos, entonces gato, en este caso es el sustantivo, pero nos está diciendo cuántos gatos son. Ajá. Entonces esta palabra está modificando a esta palabra, ¿sale? Entonces nos está diciendo cuántos gatos hay. Por eso todos los números son son adjetivos, perdón. Entonces tenemos, por ejemplo, 1, 2, primero, ¿no? Segundo, primero, segundo, mitad, ¿no? Tercia, décimo. O sea, todas las denominaciones de números son, en este caso, adjetivos numerales. ¿Sale? Muy importantes. Luego tenemos los superlativos. Los superlativos son súper interesantes porque los superlativos lo que nos dice son, en este caso, que las cosas tienen diferentes tamaños, o sea, tienen un nivel aquí, un nivel aquí, un nivel acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, Nicole, ¿quién se te hace ahorita el artista más guapo que hay? Aunque sea reggaetonero, no importa. Viene, Nicole. O a ver, alguien de ustedes, así un artista que consideren o una persona que No, consideren. pues yo diría que el mítico Chayanne. Ay, Chayanne, ok. Entonces dices Chayanne, ¿no? Chayanne. Entonces, Chayanne, y aquí ponemos guapo, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien no tan guapo como Chayanne, por ejemplo, sería, no sé, ¿a quién ponemos? Es que ya no conozco a nadie que ustedes conozcan, tal vez. No sé, vamos a poner a Ricky Martin, ¿no? Ricky Martin. Entonces él es menos guapo. Pero podemos tener a alguien mucho más guapo que Chayanne. En este caso ponemos Brad Pitt, ¿no? Entonces, este es más guapo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los superlativos? Los superlativos nos ayudan a poner este tipo de contextos, es decir, si hay uno mayor, uno menor y otro mucho menor, entonces estamos hablando de superlativos. Y las palabras que utilizamos en superlativos, por ejemplo, es cuando decimos que algo está mal, ¿no? Pero algo puede estar peor, pero puede estar, una palabra que pueda decirnos que algo está todavía peor, Horrible. ¿no? Horrible, ajá, o sea que nos va poniendo niveles, ¿no? Entonces, pero para que también, por ejemplo, algo está supremo, ajá, algo está supremo, es lo máximo, o sea, nos indica niveles. Y también tenemos algunas palabras que pueden solamente con las terminaciones indicarnos que algo es mucho más que algo de lo normal.
Entonces, por ejemplo, yo pongo la palabra, no sé, bello, ¿no? Bello. Y entonces, si yo quiero decir que algo es más bello que lo que yo considero bello, le pongo bellísimo, ¿no? Entonces, la terminación ísimo nos dice que es superior a lo bello, ¿no? Entonces, todo lo que termine en ísimo es un superlativo. O, por ejemplo, si yo pongo pobre, ajá, pobre, ¿cuál será el superlativo de pobre? O sea, el pobre de los pobres. ¿Cómo lo pondrían? Pobrísimo. ¿O qué palabra ocuparían? ¿No? Entonces, por ejemplo, pobre sería paupérrimo. Entonces, la terminación érrimo es otra terminación. Entonces, bello, bellísimo, pobre, paupérrimo. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos otra, ¿no? Por ejemplo, fuerte. Ajá. Entonces, la palabra fuerte, para decir que alguien es más fuerte que otro, no ponen fuertísimo, ponen así, Fortísimo. fortísimo. Exactamente, ¿no? Fortísimo. O en este caso, si quieren decir que algo es, no sé, más fiel que otro, ¿no? O sea, así su perrito, ¿no? Entonces mi perro es súper fiel, entonces ponen fidelísimo. Ajá, fidelísimo, ¿no? Entonces, obviamente, las terminaciones ísimo y érrimo se ocupan para esto, ¿no? Para los superlativos. Entonces, ya fijan cómo denominan así, por ejemplo, Miguel era paupérrimo. Entonces, nos está indicando cómo era Miguel, ¿no? Nos está diciendo una característica de Miguel. Luego, los demostrativos, cuando yo hablo de los demostrativos, aquí, ajá, me estoy refiriendo básicamente a los que están señalando. Ajá, señalan. Entonces señalan, en este caso, a las cosas. Entonces uno demostrativo, por ejemplo, ¿cuál sería? Sería esta, ajá, aquella, ajá, aquella, esa, ¿no? Y todas sus derivaciones, ¿no? Esto, aquello, ajá, aquello, eso. O este, ¿no? Aquel, ¿no? Y ese. Entonces, todas las derivaciones de esto. Entonces, nos dicen esta casa, ¿no? Entonces, si nos ponen así, esta casa, entonces este es el sustantivo y este es el adjetivo, ¿no? Porque nos está diciendo, nos está señalando una casa, nos está demostrando, ¿no? Está señalando la casa, ¿sabe? Y los posesivos, ajá, y los posesivos son los que se refieren básicamente a mostrarnos posesión. Entonces, ¿cuáles son los que demuestran posesión? Por ejemplo, mío, tuyo, suyo y todas sus derivaciones. Mi, ¿no? En este caso, su, ¿no? Tú, ajá, tu casa, su casa, mi casa, ¿no? Mía, tuya, ajá, suya. Parece como de fútbol, ¿no? Entonces, ahí tendríamos eso, son los posesivos. Profe, Muy tengo una bien, pregunta. dime. ¿También podemos utilizar personas? O sea, de nosotros, ¿voy a hacer? No, si nos, como por ejemplo, ponme un ejemplo, Fer, para quedar más claro eso. ¿Cómo lo pondrías? Pues nosotros tenemos la casa. Por ejemplo, si ponemos nosotros, ajá, tenemos la casa. Ajá, nosotros tenemos la casa. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí no tendremos adjetivos. Entonces, nosotros, en este caso, es una preposición. Ajá. Perdón, es un pronombre. Ajá, es un pronombre, ¿no? Es un pronombre. Un pronombre tenemos, en este caso, es un verbo. Ajá. La es un artículo y casa es un sustantivo. Entonces no tenemos un adjetivo ahí, ¿no? Ahí es muy importante.
Entonces, si nosotros decimos, le pondríamos un adjetivo si nosotros dijéramos, nosotros, ajá, nosotros tenemos esta casa. Ajá, tenemos esta casa. Entonces sí, ya tienes aquí un adjetivo y tienes acá un sustantivo, ¿no? Nosotros tenemos esta casa, ¿sale? Y una cosa importantísima, siempre los adjetivos van junto a los sustantivos, siempre van juntos, ¿no? Ya sea aquí o ya sea acá, de este lado o de este lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, los adjetivos que se usan el mayor común son los que nosotros llamamos adjetivos y por eso los puse hasta el último, porque son los más comunes, son los que se llaman calificativos. Entonces los calificativos son los que nos dicen las cualidades de las cosas, es decir, por ejemplo, grande, ¿no? Grande, verde, inteligente, ajá, inteligente, libre, ¿no? En fin, todas las características de las cosas. Entonces, esos serían los calificativos. Muy bien. ¿Dudas aquí con este? ¿Alguna otra duda? No, muy bien. Ahora vamos con otra palabra clave. Entonces, acuérdense que la primera palabra clave es el sustantivo y la palabra que lo modifica es el adjetivo. La siguiente palabra clave es el verbo. Ajá. Entonces, los verbos, podemos tener dos tipos de verbos, los que marcan acción, ajá, y los que marcan identificación. Identificación. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían los verbos que marcan acción? Los verbos que marcan acción, en este caso, son, por ejemplo, correr, ajá, todos los que tengan así, correr, dormir, ajá, cazar, ¿no? En fin, ¿no? Están ahí. Entonces, dormir, cazar. Entonces, están diciendo que hay una acción que se está llevando a cabo. Pero los que marcan identificación son todos los verbos derivados del ser, estar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ser, estar nos está identificando algo. Entonces, vean la diferencia. Estos se llaman, y aunque suene un poco redundante, estos verbos se llaman, estos que marcan acción, se llaman verbos verbales, aunque suene así un poco redundante. Y estos verbos que marcan identificación se llaman verbos nominales. Nominales y verbales. Entonces va un ejemplo. ¿Cómo los utilizamos? Por ejemplo, si yo pongo voy, ajá, voy a correr. Ajá, voy a correr. Ajá, y entonces aquí nos está poniendo un verbo. Pero si yo pongo así el ser estar, pongo, ¿no? Así, estoy, ajá, estoy corriendo, ¿no? Ajá, estoy corriendo. Y entonces nos pone el verbo ser está aquí, ¿no? Aquí está. Y nos está identificando a alguien, en este caso, que está llevando a cabo una acción. Entonces se utilizan de manera diferente, ¿no? O si yo pongo otro verbo ser estar, soy Arturo, por ejemplo, ¿no? Soy Arturo. Y entonces, obviamente, este es un verbo nominal de identificación, ¿no? Muy bien. Ahí, con esto, eso es lo primero de los verbos. Ahí no hay dudas, esto es lo básico, acción e identificación. No vamos a ver con conjugación, ¿eh? No se asusten, no vamos a ver todos los tiempos verbales y todo ese asunto porque eso tampoco es materia del examen. Lo que sí es materia es esto. Vean, aquí nosotros tenemos la conjugación, ¿no? Conjugación. ¿Qué es conjugar los verbos? Conjugar los verbos es, obviamente, llevarlos a las expresiones de los tiempos, ¿no? Que podemos tener junto con los pronombres. Entonces yo tengo conjugación en este caso. Vamos a ponerlo así de manera muy simple. Una de manera simple, ajá, y de una manera que podemos llamar, en este caso, tradicional. Esto es para que lo entiendan un poco. ¿Cuál es la conjugación simple? Es cuando nosotros tenemos básicamente tres modos.
el modo en este caso que nosotros llamamos infinitivo. Infinitivo. Ajá. Tengo el gerundio y tengo el participio. El participio. Y cuando yo hablo de la forma tradicional, hablo del indicativo. El indicativo, hablo del subjuntivo y hablo del imperativo. Entonces, eso es lo que vamos a ver como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí la forma que yo le llamo infinitivo, cuando yo estoy haciendo en infinitivo, solamente me estoy refiriendo al verbo sin llevar una acción, es decir, el verbo solamente está mencionado, pero no hay más, es decir, no hay una acción, no me dice quién la hace, no me está diciendo cómo se hace, en absoluto, no tengo nada. Entonces, todos los verbos ahí en este caso terminan en a, ir. Entonces, a ver, déjeme poner, es que estoy poniéndole aquí al pila lápiz, porque luego se le va. Muy bien, a ver. Infinitivo entonces es, en este caso, verbos terminados en a, ir. Entonces, por ejemplo, dormir. Dormir. Entonces, ¿qué me está diciendo con dormir? Simplemente está expresando que hay una acción, pero no me dice si ya se llevó a cabo, si no sé con quién la llevó a cabo, nada, solamente me dice la acción del verbo. Si yo lo pongo en gerundio, ¿no? En gerundio, los verbos me está diciendo que se está llevando a cabo, ¿no? O sea, se lleva a cabo. Se lleva a cabo la acción. Entonces, por ejemplo, yo digo durmiendo. Durmiendo. Entonces las terminaciones de gerundio son ando, endo, yendo. ¿Sale? Entonces esas son las terminaciones. Ando, endo, yendo. ¿Sale? Entonces acá son a, ir, acá ando, endo. Y luego tengo participio. En participio, ¿qué pasa con la acción? La acción se acabó, ¿no? La acción terminó. Acción terminó. Y entonces, por ejemplo, yo digo dormir, durmiendo, yo digo dormido. Y entonces las terminaciones son adoído. Entonces me está diciendo que ya se acabó la acción. Entonces, obviamente en participio, ojo, porque esto va a ser súper importante. El participio es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque tiene muchas denominaciones. Yo puedo agarrar y decir que tengo en las terminaciones, en este caso, ado, ido. Pero también tiene otras terminaciones que son so, to, cho, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería el sotocho? Por ejemplo, si yo pongo, esto es para los verbos regulares y esto para los verbos irregulares. ¿Qué significa regulares y irregulares? Es muy simple. Los verbos son regulares cuando se conjugan, su raíz no se modifica. Y los verbos irregulares es cuando al conjugarlos, su raíz se modifica. Ejemplo, esto es como solamente un paréntesis. Un verbo regular, por ejemplo, comer, ¿no? ¿Cuál es su raíz de comer? De comer es com, ¿no? Y de todas las formas que yo lo conjugué, se va a conservar el com, ¿no? Por ejemplo, comiendo, ¿no? Comer, comido, en fin, ¿no? Se repite el com. Pero un verbo irregular es donde se modifica en este caso, su raíz. Entonces, por ejemplo, yo pongo dormir. ¿Cuál es en este caso la raíz de dormir? Es dor. Y si yo lo conjugo, en este caso lo puedo conjugar así, por ejemplo, durmiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Ya cambió, ¿no? Se digan, ese es diferente. Entonces, este es un verbo irregular. Así son los verbos irregulares. Cuando al conjugarse, la raíz cambia, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vean, esto es como el paréntesis aquí. Entonces yo tengo acá, ¿no? Regulares. Ado, ido, entonces ya vimos que son estos. Pero como sotocho. Por ejemplo, ¿cómo diría escribir? Escribir, el participio de escribir.
de morir o de hacer. Ajá. ¿Cuál sería el participio de escribir? Ajá. ¿Sería escribido? No. Entonces es cuando ponemos escrito, ¿no? Eso está escrito. Ahí tenemos el to, ¿no? No escribido. Luego morir, no es morido, es como muerto, ¿no? Ahí tenemos el to. De hacer, en este caso, como diríamos, es hecho. Y ahí está. Muy bien, a ver, uno que lleve so. Ajá, por ejemplo, expresar. Ajá. Entonces yo no digo expresido, digo expreso, ¿no? Expreso, ¿no? Y ahí está el so. ¿Sale? Entonces, obviamente, son los tipos de formas en que yo puedo conjugar. Perfecto. Profe, una pregunta. Dime. ¿El hecho lleva H en el de tos o cho? Sí. Ajá. Cho y acá cho. Sí. Sí, siempre lleva. Ok, ¿No? gracias. Hecho, por ejemplo, también vamos a poner otro, por ejemplo, decir. Ajá. Decir. Y entonces, ¿cuál sería su participio? Dicho. Y ahí queda el este. También. Perfecto. Ok, Ahora, profe. perfecto. Entonces, ya para ir acabando esta y hacer un pequeño ejercicio con estos nada más, vemos en este caso la otra forma. Me voy a borrar aquí. Aquí, le voy a borrar esto. Ajá. Acuérdense que no se preocupen, ahorita les, bueno, está el video, pero también pueden ver las láminas que ahorita les envío. Entonces tenemos indicativo, subjuntivo e imperativo. Entonces el indicativo, por ejemplo, es el que nos señala, ¿no? Nos señala. El subjuntivo es el que expresa deseo o posibilidad. Ajá. Y el imperativo es el que ordena. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se maneja? El indicativo es el que nosotros vemos siempre, el que no sé ustedes cuando les enseñan los verbos y no les dolía la cabeza, cuando por ejemplo les ponían así, presente, ¿no? Presente, pretérito, copretérito, pospretérito, ¿no? Futuro, en fin, ¿no? Entonces, ese sería. Y como nos dice, nos señala, digo, por ejemplo, yo como, ¿no? O yo comeré, ¿no? O yo comeré. O yo, comía. Entonces, todos estos son en indicativo. Pero en subjuntivo, ¿no? Nos dice que hay que expresar deseo o posibilidad. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando yo quiero expresar deseo o posibilidad, para darme cuenta si está en subjuntivo, puedo utilizar la palabra ojalá. Entonces, por ejemplo, ojalá coma, ¿no? Ojalá comiese. Ajá. Ojalá comiere. Ajá. Y entonces aquí ponemos la palabra ojalá, que es como una palabra que nos ayuda a verificar si es un subjuntivo. Entonces está expresando deseo, posibilidad de que sucedan las cosas. Y el que ordena, ¿no? El que ordena es solamente hay dos conjugaciones. Ahí dice, si, tú come, ¿no? Come, ¿no? O coman. Se está mandando una orden. Y solamente hay dos conjugaciones en este caso. Muy bien. ¿Cómo ven aquí? ¿Creen que puedan, si les pongo una oración, puedan decir qué sustantivo es, qué verbo es, qué es su adverbio, qué adjetivo es? Todavía no vemos los adverbios, pero solamente esos tres. Si creen que lo puedan hacer, vamos a ver. Entonces vamos a hacer aquí uno, entonces les voy a poner esta, ¿no? Si yo les pongo la película, la película mexicana, película mexicana, ajá, de Alfonso, ajá, Cuarón, Alfonso Cuarón, estuvo
excelente, estuvo excelente. Ajá, excelente y muy, muy movida. Y muy movida. Ajá. Y muy movida. Muy bien. A ver, ¿qué tipo de palabras tendríamos en toda esa? La película mexicana de Alfonso Cuarón estuvo excelente y muy movida. Entonces vamos a empezar aquí. Sale, viene así como los tengo en la lista. Andrea, ¿qué sería la? Ese es fácil, Andrea. Viene. ¿Qué ¿Me lo sería? puedes repetir, por favor? Sí, en la, ¿qué sería? Sería artículo, vamos a determinar si son artículo, sustantivo, adjetivo o verbo. Ajá. Entonces, la, ¿qué sería? Artículo, sustantivo, adjetivo o verbo. ¿Sería adjetivo? Adjetivo, no, en este caso sería un artículo. ¿Por qué? Porque nos están diciendo el género y el número, en este caso, del sustantivo. ¿Qué género es? Femenino, la, y qué número es? Es singular, o sea que es una. ¿Sabe? Luego, Andrés, ¿qué sería película? Un sustantivo. Un sustantivo, muy bien. ¿De qué tipo? No puedo. No, no te preocupes, con que llegas que es sustantivo ya está, ya bien. Es un sustantivo, en este caso, común y concreto, ¿no? O sea, eso todo está de más. Aunque sepas que es un sustantivo, ya con eso es más que suficiente. Luego viene Emiliano, mexicana, ¿qué es? Adjetivo. Es un adjetivo, exactamente, es un adjetivo. Nos dice el origen de la película, ¿no? De donde la película. Luego de, ¿no? Vamos a ponerle así ahorita, de es un nexo, ¿no? Esta es una preposición, pero la vamos a ver en la otra clase. Luego, Alfonso, ¿qué sería en este caso, Fernanda? ¿Qué sería Alfonso Cuarón? Estas dos. Alfonso Cuarón. ¿Qué sería? Un sustantivo. Perfecto, sería un sustantivo, sustantivo y sustantivo. Y sería un sustantivo propio, ¿no? En este caso, porque se refiere a un nombre propio. Perfecto. Luego vas, Mariana, te tocó la más fácil. Estuvo, ¿qué sería? Un verbo. Es un verbo, muy bien. ¿Y en qué está? ¿Pasado, presente, futuro? ¿O en qué tiempo está? En pasado. En pasado, muy bien. Pasado o pretérito. Perfecto. Luego viene Nicole. Excelente. ¿Qué sería excelente? Estuvo como excelente. ¿No? A ver, alguien que le ayude aquí. Alguien que sepa que es ¿Y un excelente. adjetivo, profe? Sería un adjetivo. Muy bien. Entonces, ajá, sería un adjetivo. Muy bien. Un adjetivo porque nos está diciendo en este caso es un adjetivo. Después, en la próxima clase les voy a enseñar cómo un adjetivo se puede volver un adverbio. Luego, y en este caso, y es un nexo, vamos a ponerle aquí también nexo, es una conjunción. Muy, ¿qué sería muy? Viene Andrea, ¿qué sería muy? Esta palabra. Muy. Pero pues no sé la verdad. Ajá. Adverbio. Sería un adverbio, ¿no? Exactamente. Lo vamos a ver más adelante. Si no, no te preocupes, Andrea, porque de hecho esta palabra nos falta, pero este es un adverbio, ¿no? Es un adverbio de cantidad. Y en este caso, movida, ¿qué sería? ¿Quién puede decirme qué sería movida? Adjetivo. Es un adjetivo, exactamente. Este es un
adjetivo. Porque nos está diciendo cómo es la cosa, ¿no? Cómo es la película. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, hoy ahí vamos, ¿no? Entonces ya entramos en el terreno. Ya nada más nos falta una clase de español, no se preocupen, ya con una terminamos. Y vamos a ver cómo hacemos estos análisis todavía un poquito más profundos. Pero ya ahí vamos, ahí va lo fuerte ya, ¿no? Muy bien, bueno, pues con esto terminamos hoy. Y le decía a Fer al principio de la sesión que a partir de la próxima clase de mayo, en este caso, déjenme ver si puedo tener un calendario. Es que quería comentarles algo importante. Mayo 2021, y déjenme traerlo aquí, el mapa. Aquí está, el mapa de mayo. Permítanme un segundito. Déjenme traerlo acá. Aquí está. Muy bien. Así es, mayo 2021. Sí, es este. Entonces dejen traerlo aquí y lo pegamos acá. A ver, aquí está. Entonces, les quería hacer una pequeña consulta aquí. Entonces, ahí medio se ve, ¿no? En mayo del 2021. Entonces, la próxima semana ya comenzaríamos las clases los 5 días. Entonces, híjole, se ve súper mal este. No se alcanza a ver ni siquiera los días. A ver, dejen traer otro. Ya lo tengo aquí. Este se ve mejor. Sí, mucho mejor. Entonces, sí es este, ¿no? Muy bien. Entonces, obviamente nosotros comenzaríamos el 3 de mayo. Vamos a comenzar ya de lunes a viernes. Entonces, aquí veríamos lunes, veríamos la parte de la última clase veríamos más bien geografía. Luego en martes veríamos también geo. Miércoles veríamos biología, que ya nos falta poco, y jueves veríamos español. Y todos los viernes vamos a tener examen, ¿no? Vamos a tener examen. Entonces, ojo, preparados porque vamos a tener examen. Aquí lo vamos a ir haciendo. Luego, el día 10, entonces también tenemos aquí bio, nos falta, aquí comenzamos con física. El 11, el martes 11, también vemos física. Y el miércoles 12, ese día no vamos a tener sesión porque ese día yo viajo, entonces vuelvo a ir a Estados Unidos y ese día regreso. O sea, yo voy a viajar en Estados Unidos por estos días, viajo este día, este día viajo y este día regreso. Entonces, por eso no tendríamos. Pero el 13 regresaríamos a lo que nos falta de, no español, veríamos la parte de biología, la parte de biología. Luego el 17 veríamos la parte de, empezaríamos civismo. El civismo es muy fácil, no tenemos mayor problema. Veríamos civismo, veríamos física, ¿no? Civismo y física. Y ya con esto acabamos física y luego examen. Y luego la última semana tendríamos, en este caso, ya nos falta, bla, bla, bla. Ya veríamos aquí repaso, ¿no? Repaso general, repaso general, repaso general y repaso general, ¿no? O sea, veríamos todas las dudas y todos los repasos y luego el examen. Y luego en junio ya serían puros exámenes, puros exámenes, puros, así estar haciendo examen, todo hasta el día del examen. Muy bien. ¿Aquí tienen alguna duda de esto? ¿Tienen alguna sugerencia? Yo tengo una duda. Viene, Mariana. ¿Ya vimos historia o no? Sí, aquí, bueno, esta es la idea del programa, ¿no? Entonces, ahorita lo voy a estar haciendo bien. Sí, nos falta historia. E historia viene, historia universal e historia de México, vienen juntas, ¿no? Entonces, sí, ahí lo vemos. No es tanto tan complicado lo que viene, pero ahí lo vamos a ir metiendo, ¿no? Yo creo que en estos 4 días, perdón, aquí en estos 4 días, todos estos días van a ser de historia, ¿no? Historia, ¿no? Ahí lo veríamos. Y tenemos la de junio, pues, obviamente junio
todos tienen su examen hasta el 18, ¿no? Yo lo tengo el 27. Perfecto, muy bien, tienes mucho más tiempo. Entonces, en junio sería, sí, incluso tenemos un día más, ¿no? Tenemos prácticamente 2 semanas, ¿no? Tenemos 2 semanas de puros exámenes y ahí si nos falta algún tema o nos faltó algo, ahí lo vamos viendo. Si nos faltó algo de alguna materia, ahí lo vamos revisando, pero prácticamente ya va a ser práctica, práctica y práctica constante, ¿no? Nada más. Muy bien. ¿Sale alguna duda con esto? ¿Alguna otra sugerencia? ¿Algo que les gustaría que implementáramos? No sé, ustedes digan o callen para siempre. No, pues yo nada más tengo cosa con lo que sería español. Ajá. Español y civismo. Digo, todo lo demás, bueno, física también. Ese, pues meramente porque no se me dio en segundo. Y ahorita creo que si lo aprendo, pues chido, ¿no? Pero lo que me preocupa es español y civismo, ya que lo que son letras y cosas no se me da. Perfecto, se te va a ir dando. Y conforme se van acercando los días, obviamente le vas prestando más atención. Y por ejemplo, la primera semana de junio, que estoy viendo que es, o sea, es el lunes, o sea, comienza aquí, ¿no? En este caso, comienza el martes, o sea, toda esta semana, este es 1, luego 2, 3, 4, 5, y luego nos quedan 2 semanas más. En este caso, ahí veríamos en esa primera semana de junio, tal vez repaso sí de todo, de matemáticas, de español, de todo, y luego ya las otras 2 semanas serían puros exámenes, ¿no? Porque tomamos en cuenta que el examen es dicen que es unos tienen el 19, otros el 20, unos el 26 y otros el 27, ¿no? 28, profe. Creo que yo tengo el 28. Tú lo tienes el 28, perfecto. Perfecto, muy bien. ¿Y alguien que lo tenga otro día, aparte del 28? No, profe, me acabo de dar cuenta que sí, también me toca el 27. 27, ¿no? Es que es domingo 27. Sí, pensé que era 28, pero Sí, no, porque es sábado 26, domingo 27, sábado 19 y domingo 20. Son las fechas, ¿no? De los exámenes. Muy bien. Sí, porque nadie tiene el 12, ¿no? O sea, el 12 todavía es día. Muy bien. Sale, entonces nos vemos el próximo lunes y ya saben, ¿no? Vamos a terminar lo de geografía. Yo creo que si terminamos en la siguiente clase, yo creo que sí, y entonces vamos recorriendo. Voy a armar bien el programa y se los envío del último mes, que siempre es como el mes más intenso y el más movido. ¿Sale? Muy bien, nos vemos entonces el lunes. Pasen buen fin de semana y descansen mucho. Gracias, profe. Hasta luego. A ustedes, bye bye. Adiós, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente.